en este programa Eventos y Personajes. Eventos y Personajes nos enseña las diferentes historias de la Biblia, los diferentes hechos, las diferentes personas que vivieron situaciones, pero que fueron escritas en la palabra de Dios con una enseñanza para nuestras vidas personales. Así es que te invito para que todos los días martes te contactes en YouTube a las 6 de la tarde para escuchar los eventos y personajes que nos trae la palabra del Señor y que muchas veces nosotros hemos leído pero a veces no hemos entendido. Así es que en eventos y personajes tú puedes comprender y entender las diferentes situaciones y circunstancias que vivieron estas personas escritas en la palabra del Señor. Hoy quiero compartir de dos personajes y también un evento que sucedió en el tiempo de los reyes. Los reyes eran las personas elegidas para llevar al pueblo de Dios a una consagración al Señor. También el rey tenía la gran responsabilidad de dirigir militarmente y políticamente al pueblo. En este caso estamos hablando del pueblo de Israel. El pueblo de Israel tuvo una división después del rey Salomón y se dividió, una parte fueron 10 tribus y otra parte las 2 tribus. Por eso en la Biblia encontramos, cuando estamos leyendo Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, los diferentes reyes que estuvieron allí gobernando, y se habla del rey de Israel y el rey de Judá. Es por la división que hubo después de Salomón. Y hoy voy a hablar acerca de un rey de Israel. La mayoría de los reyes de Israel, dice la palabra del Señor, que hicieron lo malo ante los ojos del Señor. Y los reyes de Judá, la mayoría, hicieron la voluntad de Dios. Por eso es que en la línea genealógica de Judá está nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue el pueblo que más tiempo se mantuvo en la creencia y en los mandatos de nuestro Dios. De todo lo que la ley de Moisés dejó escrita, esta tribu de Judá se mantuvo. Entonces voy a hablar hoy de un rey en Israel que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, dice la palabra. Este personaje es Acab y su esposa Jezabel. Lo encontramos en Primera de Reyes capítulo 17, donde nos dice la palabra del Señor. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá ni lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. ¿Qué estaba pasando? Dios envió sequía a Israel a causa precisamente de las maldades del pueblo y de las maldades de este hombre Acab. Acab tuvo un reinado por espacio de 22 años y se casó con una mujer fenicia llamada Jezabel. Fue el 7º rey del norte de Israel. Se casó con Jezabel, una mujer extranjera, y provocó la ira de Dios más que cualquiera de los reyes anteriores en Israel. Acab fue el hijo sucesor de Omri y su reinado duró 22 años. Este se vio afectado por la infidelidad y el fracaso espiritual, aunque disfrutó de cierto éxito político y militar. Acab estableció en Israel la idolatría, coaccionado por su esposa Jezabel. Era débil de espíritu,
se dejaba manipular fácilmente de esta esposa, lo cual ella utilizó a su antojo y lo hizo pecar delante de Dios. El casamiento de Acab con Jezabel, que era una princesa fenicia, tuvo beneficios, tanto comerciales como políticos. En lo comercial, proveyó a Samaria de artículos que necesitaban y abrió un camino para la extensión del comercio marítimo. Y en lo político, eliminó cualquier amenaza militar que proveniera de Fenicia. Por eso este matrimonio entre un israelita y una mujer fenicia le trajo a Acab beneficios, pero en la parte espiritual su decadencia fue total. En Primera de Reyes, capítulo 21, nos habla la palabra del Señor de un hecho que sucedió con Acab, y es con la viña de Nabot. Dice en el versículo 1: pasadas estas cosas aconteció que Nabot de Jezreel tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Y Acab habló a Nabot diciendo: dame tu viña para un huerto de legumbres, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré su valor en dinero. Nabot respondió a Acab: guárdeme Jehová de que yo dé a ti la heredad de mis padres. Entonces, aquí lo que nos está contando la palabra es que había un hombre llamado Nabot que tenía una viña, una heredad de sus padres. Esta viña era muy hermosa y muy productiva. El rey, como sabía que esta viña estaba ubicada junto al palacio, él observaba desde allí esta viña y la quiso tener para su propiedad. Esta viña era muy fructífera, era de uvas, y acá se le ocurrió que él quería tener esa viña, quitar todo el viñedo y sembrar legumbres. Eso era solamente un capricho que tenía este hombre acá, este rey. Y habló con Nabot y le ofreció un negocio diciéndole: te cambio tu viña por otra, o te la compro con dinero. Nabot rechazó la oferta porque había una ley de Dios que no se podían vender los terrenos heredados por los padres. Por eso Nabot no aceptó la respuesta ni la propuesta que le hizo este rey. El rey Acab se fue a su casa triste, pero a la vez enojado. Se acostó en su cama y no comió. Su esposa Jezabel lo ve en estas condiciones y le pregunta cuál es la razón. Y Acab le cuenta lo sucedido con Nabot y cómo éste se negó a venderle la viña. Jezabel, como era una mujer de un corazón muy malo, le dijo: tranquilo, no te preocupes, alégrate, tú eres el rey, yo te daré la viña que tú quieres. Esta mujer ideó un plan malvado, porque eso siempre salía de su corazón, la maldad. Estaba preparada para crear cualquier situación que llevara a la maldad. Esta era Jezabel, esta esposa con la cual se había casado este rey Acab, desobedeciendo a Dios, porque los judíos, los israelitas, ellos tenían las leyes donde tenían que también casarse con mujeres que correspondieran al pueblo de Dios para que no se desviaran del camino. Pero por aquí empezó este rey Acab casándose con esta mujer mala, Jezabel. Y Jezabel escribe unas cartas en el nombre de este rey, de su esposo, y lo sella con un anillo. Todos los decretos y todo lo que el rey decía, y como el sello era el anillo,
se tenía que cumplir. Y esta mujer envía estas cartas a unos ancianos del pueblo y les dice que proclamen ayuno y lleven a Nabot a ese lugar y lo pongan delante del pueblo. Pero algo más tremendo hace esta mujer. Les dice a estos ancianos por medio de estas cartas que ella misma creó y que ella misma selló con el anillo del rey Acab. Dice: busquen 2 hombres perversos que atestiguen contra él, diciendo: tú has blasfemado contra Dios y al rey. Sáquenlo y apedréenlo para que muera. Mira la maldad tan grande que tenía esta mujer Jezabel. Y era la mujer que estaba en el palacio del rey Acab. Y el rey Acab era el responsable de llevar a cabo al pueblo para enseñarle a temer a Dios, al único Dios verdadero, a conquistar terrenos, a llevar al pueblo para que fuera un pueblo próspero y bendecido. Y esta mujer, que era la esposa del rey Acab, siempre lo incitaba hacia el mal. Y este hombre, como era débil en su carácter, él se dejaba manipular totalmente por esta mujer extranjera, fenicia, que no era del pueblo de Dios. También nos está diciendo a continuación de lo que esta mujer mandó en esos decretos, en esa carta, que los ancianos de la ciudad hicieron todo conforme les indicó Jezabel por medio de las cartas. Después le enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha muerto. Qué triste que por un capricho de un hombre que no tenía la conciencia clara, que no tenía su corazón ante la presencia de Dios, que era un hombre que había perdido el amor, era un hombre que había perdido el horizonte, que había perdido precisamente la presencia de Dios en su alma y en su corazón, por un capricho de querer sencillamente tener esta viña para convertirla en un lugar de legumbres, cuando era una viña que había sido heredada por los padres de Nabot. Y todo esto ha sucedido a causa de este capricho y a causa de esta mujer llamada Jezabel. Nos dice también la palabra: entonces Jezabel fue a darle la noticia a su esposo, el rey Acab, diciendo. Recordemos que Acab se había colocado en una posición de depresión, porque Nabot no le había querido vender la viña. Dice que fue y se acostó a su cama, no quiso comer, estaba en una situación depresiva. Un capricho sencillamente que había en este hombre, y por ese capricho tuvo que morir una persona inocente. Esta mujer Jezabel va donde él está en su cama y le dice: levántate y toma la viña que Nabot no quiso venderte por dinero, él ahora ha muerto. Ni siquiera ella le dijo: yo lo mandé matar. No, sencillamente le dijo: ya no hay ningún problema, ya tú eres el dueño de esa viña, ve y toma posesión de ella, porque sencillamente él ya murió. Inmediatamente se levanta este rey para ir a tomar la viña y se posesionó de ella. Pero Dios, que todo lo ve, le habla al profeta Elías y le dice en Primera de Reyes, capítulo 21, versículo 17, de la siguiente manera: entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, el que está en Samaria. He aquí que él está en la viña de Nabot, la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Lo está diciendo Dios al profeta Elías. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot,
los perros lamerán también tu misma sangre. Mira lo que Dios le manda decir a Elías. El Señor vio la maldad de estos corazones, vio la maldad de estos esposos, y Él toma inmediatamente una decisión de mandarle un mensaje por medio del profeta Elías para decirle a este hombre Acab que así como él hizo, así harán con él, la misma situación. Y Acab le dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Contestó. Y él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y en el versículo 27 dice, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, se puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y anduvo humillado. Y la respuesta de Dios en el versículo 29 le dice a Elías: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Dios es un Dios de amor y un Dios de misericordia. Él siempre perdona. Pero vamos a seguir mirando qué sucedió con este hombre Acab. La reacción de Acab ante la sentencia que venía sobre el mal y sobre su descendencia tomó esta actitud. Pero al cabo de 3 años, Acab fue a una guerra. Y en esta guerra iba con el rey de Judá y le propone y le dice: yo más bien me disfrazo y tú te vistes como el rey de Israel en la guerra. Y se disfrazó para no ser reconocido por los enemigos, este hombre Acab, hombre que tenían siempre unas estrategias, pero siempre hacia el mal, siempre para que llegara el problema hacia las otras personas y no sobre ellos mismos. Pero el rey de Siria y el ejército con el cual iba él a la batalla dio la orden a sus hombres que no mataran a nadie, que solo buscaran al rey de Israel, Acab. Pero no lo hallaron porque tenía otra vestimenta y no de rey. Y vamos a ver qué sucedió en el capítulo 22, versículos 33. Que la palabra del Señor nos habla todo con mucha claridad. Dice: viendo entonces los capitanes de los carros que no era el rey de Israel, el que estaba disfrazado, se apartaron de él. Pero un hombre disparó su arco a la aventura e hirió al rey de Israel por entre las junturas de la armadura, por lo que dijo a su cochero: da la vuelta y sácame del campo, porque estoy herido. Pero la batalla había arreciado aquel día, y el rey estuvo en su carro delante de los sirios, y a la tarde murió. Y la sangre de la herida corría por el fondo del carro. Y a la puesta del sol salió un pregón por el campamento diciendo: cada uno a su ciudad y cada uno a su tierra. ¿Qué fue lo que sucedió? Como este hombre Acab se había disfrazado y el rey que venía contra ellos, el rey de Siria, dio una orden a sus capitanes que buscaran solamente al rey de Israel y le quitaran la vida. Pero cuando estos hombres llegan al carro donde se suponía que estaba el rey, Acab se había disfrazado y allí no hicieron nada contra él. Pero Dios sí conoce todo. Y dice que un hombre mandó una flecha así, al azar, y justo le cayó a Acab
en su corazón y murió. Pero vamos a mirar que Dios había prometido algo y se cumplió después de 3 años. En el versículo 37 del capítulo 22 dice: murió pues el rey y fue traído a Samaria y lo sepultaron. Y sepultaron al rey en Samaria. Y lavaron el carro en el estanque de Samaria, y los perros lamieron su sangre, y también las rameras se lavaban allí, conforme a la palabra que Jehová había hablado. El resto de los hechos de Acab y todo lo que hizo, y la casa de marfil que construyó, y todas las ciudades que edificó, están escritos en el libro de las crónicas. Y Acab murió y reinó en su lugar Ocosías, su hijo. Pero ¿qué pasó con Jezabel? Jezabel seguía teniendo influencia, porque su hijo había sido el rey que había suplido a su padre Acab. Y esta mujer empezó a hacer pecar al pueblo de Dios con los profetas de Baal. Y es cuando Elías tiene un encuentro con esos profetas y Dios hace que queden avergonzados todos estos 400 profetas. Y también en esta mujer comenzó a cumplirse la profecía. Y por último, en el capítulo Segunda de Reyes, capítulo 9, nos está hablando cuál fue el fin de esta mujer Jezabel, que fue la que incitó al pueblo a ser idólatra y también a su esposo, el cual siguieron todas sus ordenanzas. En el capítulo 9, versículo 30 nos está diciendo: vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, se pintó los ojos con antominio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. Quería seducir a este hombre, engañarlo como siempre ella lo había hecho. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: ¿sucedió bien a Zimri, que mató a su señor? Y alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron 2 o 3 eunucos. Y él les dijo: echadla abajo. Y ellos la echaron. Y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entró luego, y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, porque es hija del rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera, los pies y las plantas y las manos. Y volvieron y se lo dijeron a él: esta es la palabra de Dios, la cual habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Este fue el juicio contra Acab y contra Jezabel, por su maldad, por hacer pecar al pueblo en la idolatría, por crear estrategias humanas y diabólicas para asesinar a un hombre y quitarle su heredad. Tanto Acab como Jezabel recibieron el pago de todo el mal que habían causado, incitando al pueblo de Dios a la idolatría, engañando y asesinando vidas inocentes. Qué tremendo esta historia que la palabra del Señor nos ha dejado, con propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos? No abandonar nunca el camino del Señor. Así hayan personas de influencia que estén incitando al pueblo de Dios a no servirle a Él. Así hayan personas a nuestro lado, a nuestra familia, que nos estén diciendo que dejemos el camino del Señor para servir a los Baales. Nosotros, como hijos de Él, debemos mantener nuestra actitud firme, siempre como la tuvo este hombre Nabot,
Nabot no se dejó intimidar por este rey de venderle o de darle la viña, sino que él mantuvo firme el mandato de Dios. Así es que nosotros tenemos a nuestro alrededor un sinnúmero de personas que nos quieren influenciar para dejar el camino del Señor. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos mantener nuestra fe puesta en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No te dejes intimidar, no te dejes guiar por otras personas. Hay algunos que vienen con otras doctrinas, hay personas que vienen con otros conceptos y tú no debes permitir nunca dejarte influenciar ni dejarte guiar por ninguno de ellos. Así es que mantente firme en el Señor, porque mira en qué terminan estas personas que hacen las cosas diferentes y contrarias a la palabra del Señor. Vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Señor que siempre nos mantenga fieles a su palabra y firmes en el camino de Él. Señor, te queremos dar gracias, oh Dios, por permitirnos conocer un poco más acerca de este hombre Acab y de esta mujer Jezabel. Ellos creían que con sus estrategias humanas podían obtener lo que ellos quisieran, podían hacer lo que bien les pareciera, pero se olvidaron de algo muy importante, que todo tú lo ves, Señor, que en tu corazón siempre estará aquellas vidas y aquellas personas que son sinceras delante de ti. Pero a estos personajes que son malos, Señor, y que hacen las cosas, Padre amado, para dañar a otros, tú tendrás para ellos, Señor, un juicio. Te doy gracias por este programa, eventos y personajes, Señor, porque tú nos das la luz en medio de todo aquello. Señor, mantén a tu pueblo firme para que no se deje guiar y no se deje intimidar ni se deje influenciar por doctrinas falsas, Señor, que solamente llevan a la muerte. Te doy gracias, mi Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. No olvides, todos los martes 6 p.m. estamos en este canal de YouTube para llevar un personaje o un evento que van a hacer para ayuda de tu vida. Que Dios les bendiga, Dios les guarde.